Dios mío bendito, la que se acaba de liar. Y muchos dirán, eres el CEO, acabas de llegar a Wuthering Waves y ahora Kuro Games está haciendo exactamente lo mismo que Hoyoverse. ¡Es tu culpa! ¡Funa al malvado padre Gag y al señor de la pantalla! Señores, acaba de arrancar una segunda funa increíble, casi tan grande como la del primer aniversario, y no ha sido por ese livestream de aniversario. No ha sido porque la gente no tenía sus 5 estrellas gratis y no ha sido porque la gente opinara que era una buena versión pero un mal aniversario. Ha sido porque Kuro Games acaba de hacer una cosa rastrera y lamentable a la altura del propio Hoyoverse, y parece ser que prácticamente ha sido un calco de la estrategia de, ya sabéis, ese juego que odia a la gente de Wuthering Waves, Genshin Impact. Así que vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que se podría haber hecho bien y vamos a hablar de lo que realmente está mal en este aniversario. Y ahora, al principio estaba diciendo, bueno, es un aniversario decente porque yo vengo de Genshin y me dan migajas. A mí me parece mucho lo que están dando. Ya no me está gustando. Igual ya estoy encendiendo alguna antorcha. Así que dejar un buen like, una buena ulti de AMR, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Tenéis una suscripción lunita cada día que subo vídeos solo por apoyar todo el vídeo y el canal de forma free to play. Suscribiéndose, puntos del hype, like, comentar y todo lo demás. Gracias por estar ahí, que aprovechen si están comiendo. Y vamos con, creo que una de las funas más grandes que ha tenido y tendrá jamás Kuro Games. Además, Hoyoverse se ha aprovechado justo después de todo esto y ha dicho, ahora es el momento. Y ha empezado a subir cosas de, bueno, los 4 estrellas del banner de Nefer que sale el martes. Recordad que mañana hay livestream del aniversario, o sea, livestream de Sniesnaya, para quien le guste Genshin también, pero no vea este canal, vengan a ver el livestream de Sniesnaya, que es justo... Ah, no, ya ha sido hoy. Ir a ver el resumen del livestream. Pues bien, ¿qué ha pasado? Esta imagen de aquí. Aquí, lo que estáis viendo en la pantalla. Esto es un byte, para empezar, muy feo y una forma de ilusionar a los jugadores. Básicamente es un login diario donde tienes que hacer ciertas misiones en su página web. Y esto, para empezar, es un beneficio gigantesco para ellos porque es posicionamiento SEO, para que el juego y los términos Wuthering Waves y todo lo relacionado, es decir, aniversario, gacha, deseo, los nombres de los personajes y un largo etcétera, se posicionen y eso les dé más jugadores, más ingresos, más búsquedas, más engagement, más interés y un montón de cosas. A mí como creador me beneficia. Pero aquí viene la cuestión. Han manipulado a la comunidad y ese es el problema. Han puesto este login y justo han dicho, pues mira, unas diarias fáciles y al lado esta imagen. Inicialmente lo lanzaron y la gente como que, oh, wow. Perdón. Que me ahogo. Oh, wow. 60 deseos de aniversario. Y ahora metieron 30 más en el login. Al final sí va a ser un buen aniversario con 90 deseos. Esto que veis aquí, esta imagen, como veis, pone que hay 10 deseos del banner de armas, 10 deseos promocionales y 10 deseos del permanente. Y ya aquí muchos diremos, ok, ahora se arregló el aniversario. Para muchos, para otros dirán, no, yo quiero mis 5 estrellas gratis. Pues no. Porque aquí viene el problema y la manipulación. En letra pequeña, no en grande, para que la gente caiga en el byte, porque la gente en internet cada día tiene menos capacidad de raciocinio y por supuesto menos neuronas. Y no solo no lee, sino que son muy impulsivos y muy ansiosos y a la mínima, oh mira un lobo, oh, voy a hacer todo. Básicamente ponen letra pequeña que estos premios no solo son limitados, sino que literalmente a la altura de entrar, o por lo menos cuando en España eran las 8 o 9 de la mañana que lo fui a ver, ya se habían repartido y ya se habían acabado. Pero aún así la gente, mientras estoy haciendo este vídeo, me siguen llegando notificaciones al resto de redes de bots, de Kurobots en este caso, compartiendo el link, spameando, diciendo ayúdenme, cuando ni saben leer que ya no hay recompensas, que ya se han acabado. La gente no solo no lee, la gente a día de hoy tiene serios problemas de comprensión. Y aquí viene el problema. Kuro Games ha manipulado a la comunidad. Les ha baiteado con todo esto donde muchos parecían que, bueno, hago 2 tonterías y me gano 30 deseos más, 10 del perma, 10 de armas, 10 del promocional, y sin embargo no, era limitado, era por sorteo, era un byte, era mentira y era una manipulación enorme a cambio de conseguir un beneficio espectacular. Y el problema, que hay otra capa de todo este problema por encima de ello, es que no solo está manipulando a los jugadores y no solo los está utilizando y aprovechando para ganar posicionamiento SEO, que es extremadamente caro e importante para las empresas, sino que todo esto viene después de un mal aniversario donde la gente les ha reclamado que
por favor hagan un buen aniversario, y ellos han mentido suciamente a la comunidad, engañándoles como que va a haber 30 deseos, pero luego la letra pequeñísima, bueno, eso es un sorteo y hay plazas limitadas y ya toca a todo el mundo y no sé qué, no sé cuántos. Y la gente ha caído, y la gente lo ha hecho. Y la gente les ha dado todo lo que este evento está dando a Kuro Games. Es que parece que estoy hablando como si fuera Hoyoverse. Y la gente no va a tener sus deseos porque no es para todo el mundo. Con lo cual, si vais a los posts de todas estas cosas, está todo lleno de gente spameando como si fueran bots. Pero también está lleno de gente súper enfadada y funándoles muchísimo, porque no solo está mal, no solo es manipulación y no solo es una táctica totalmente asquerosa y despreciable, sino que el gran problema es que todo esto viene después del aniversario. Después del livestream del aniversario, después de la funa porque la gente no sintió que tuvieran un buen aniversario, después de que, a pesar de que, en mi opinión, de migajero de Genshin estaba más o menos decente, era un 7 de 10 y yo no pensaba funar a nadie y decir, bueno, por mi parte estoy ok, no es un aniversario increíble, pero es mejor que cualquiera de Genshin, ahora sí que han terminado de hacer la manipulación final al estilo Hoyoverse. Y aquí viene el problema y lo que os dije en el vídeo. ¿Cuál es la parte buena que se lleva Kuro Games? ¿Cuál es la parte peor que se llevan los jugadores? La parte buena es lo que he explicado, ese beneficio que ellos están recibiendo, pero además hay otra capa más, y es, bueno, sí, Phil, ellos ganan posicionamiento y encima baitearon a la gente porque esperaban un arreglo por las recompensas. No solo se están riendo de la gente, están generando lo que expliqué en otro vídeo en el canal principal, donde hablo de los aniversarios, así que ir a verlo aunque no juegues Genshin, porque hablo cómo funcionan los aniversarios de los gachas, y están ganando muchísima manipulación psicológica hacia los jugadores. Los jugadores que después de esto sigan jugando al juego están esclavizados de por vida en el juego, porque están jugando a generar ya una relación tóxica totalmente abierta, que es lo que siempre hizo Genshin y lo que mantuvo a los jugadores, y por eso Genshin tiene más comunidad, porque hay mucha gente que no es capaz de salir. Ya no es soy un jugador de gacha, juego 25 gachas, o mira este jueguito de monas chinas, qué divertido es, que hay mucha gente que después de estas cosas y de soportar esta clase de cosas, cada día va a tener más lejos la alternativa en su cerebro de pensar, voy a dejar este juego porque no se merece lo que mi tiempo se valora, y no se merece a cambio de esas recompensas mi dinero y otra clase de cosas que luego no agradecen o no valoran en los aniversarios. Y ese es el problema de la relación tóxica, es manipulación psicológica, generarte altibajos de este aspecto y que mucha gente se enfade mucho y se lo tome extremadamente personal, aunque luego siga jugando, es lo que hace al final que mucha gente se quede, como he dicho antes, totalmente enganchada. En WoW las armas son obligatorias. En WoW siempre vienen bastantes banners triples varias veces. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. Y luego, esa es la parte positiva que se lleva a Kuro Games, en el sentido de, bueno, sí, ya le hemos dado una vuelta y ya la comunidad está totalmente esclavizada. Una parte. La parte mala es que Genshin está muy mal. Ahora con esto, Kuro Games está muy mal, y os pregunto a vosotros, ¿seguiréis jugando el juego o estáis ya totalmente decepcionados después de este aniversario? ¿Qué creéis que va a pasar con el juego después de todo esto y de que literalmente sean prácticas que hacía Hoyoverse con principalmente Genshin Impact? ¿Habrá gente que después de esto diga, ah, no pasa nada, lo ignore y siga jugando? ¿Qué piensa hacer la comunidad? No es un llamado a la funa ni nada. Yo, como dije, estoy pensando en encender antorchas. Quiero saber genuinamente vuestra opinión sobre todo esto, porque está muy feo y sí que ha sido manipulación directa hacia la comunidad en base a, digamos, la expectativa de que intentaran arreglar el aniversario, cosa que con esto no lo están haciendo y encima están mintiendo descaradamente a la gente. Y luego, la parte mala para la comunidad es peor todavía, porque ya no van a hacer nada después de esto. Por mucho que les funen, ya haberse reído en la cara de la gente significa que es muy posible que hagan como Hoyoverse y ya por mucha funa que haya no arreglen ningún aniversario y no aparezcan compensando nada, ni diciendo perdón, ni poniendo unas buenas recompensas. No va a pasar. También después de esto, que nadie se vuelva a hacer expectativas en ningún aniversario, porque parece ser que ya han tomado como práctica estándar y general el que los aniversarios sean así de pochos, e incluso ni siquiera darle importancia a los aniversarios, aunque la versión sí fue buena, eso nunca se va a quitar como mérito
y que realmente las cosas que sí están hechas o bien hechas sí que hay que reconocerlas. Así que a partir de ahora los jugadores de Wuthering Waves y los Kurobots y toda esta gente que siempre estuvo con la bandera, y me incluyo en muchos aspectos, de que Wuthering Waves era mejor que Genshin... Uf, qué mal sabor de boca y qué gran decepción nos acabamos de llevar. Ya no va a ser mejor que Genshin. ¿Ellos creen que con esta táctica les va a funcionar? Os voy a terminar diciendo mi opinión más sincera y que otra vez, por desgracia, creo que acertaré, como acerté con todo lo demás, como por mucho que le duela a gran parte de la comunidad de Wuthering Waves, dije en su momento y dije que Wuthering Waves nunca sería competencia directa de Genshin y nunca igualaría o alcanzaría los números de Genshin, sino que sería un gacha más oscilando entre los 5 mejores gachas. Y acerté de lleno, aunque me turbofunaron, que fue el resumen de esa funa cuando salió el GUA. Hice 3 o 4 vídeos de 50.000 visitas todos y tal, y me compraron bots con dislikes que luego YouTube quitó y quedaron muy mal. La gente que decía, ¡guau! Ese vídeo tiene más de 1000 dislikes, no sé qué. Mentira, tiene como 200 o algo así. Así que la realidad de lo que ahora es una pequeña predicción en base a deducción y conocimiento es que ellos creen que con esto van a ser Genshin y van a crecer y van a mejorar, y ellos piensan, ellos juran que con esto les va a ir mejor, y la realidad es que ellos no son Genshin. Y no lo digo porque Genshin no tenga cosas malas, que las tiene, lo digo porque si a pesar de que lo hicieron bien y no pudieron competir, ahora haciéndolo mal, ellos tienen la realidad distorsionada de que las tácticas que copian a Hoyoverse les va a seguir funcionando como les funciona a Hoyoverse para llegar a la altura de donde está ese primer juego, Genshin. Y no va a pasar así, porque la base de jugadores es mucho menor por, ya sabéis, la pandemia en su momento. ¿Qué significa esto? Que básicamente los jugadores de Wuthering Waves, que son la mayoría despechados de Genshin, ahora que empiecen a ver esto y empiecen a ver con otros ojos Wuthering Waves, se van a ir de Wuthering Waves a otro juego que les trate mejor. Y no van a conseguir lo que están esperando, que es que mucha gente les ponga a la altura de Genshin, sino que van a perder de hecho la única posibilidad que tenían de llegar algún día a competir. Y peor aún, toda la gente que defendía a Kuro Games, que se denominaba Kurobot o que llevaba esto en el pecho, ahora no creo que igual los funen de un día para otro ni que dejen el juego de un día para otro, pero es muy posible que ahora ya no defiendan tanto a la empresa, que ya no se llenen el pecho de orgullo tanto, y lo entiendo porque les debe afectar, igual que a mí pues me fastidia pues que hagan estas cosas cuando podrían haber hecho un buen aniversario, y es muy posible que ese ambiente general de que la gente más extrema de Wuthering Waves siempre lo comparaba con Genshin y siempre de forma tóxica puseaba la opinión de que pues era mucho mejor y todo eso, ahora ya van a reducir un poco su nivel de intensidad con estas cosas, porque literalmente ahora sí Kuro Games está haciendo las mismas prácticas de Hoyoverse y el aniversario ha estado a la altura de un aniversario de Genshin. Así que poquito más. Es un poco triste decir todo esto, tranquilo, yo cuando hice un proyecto lo llevo hasta el final, igual que el canal principal, igual que este, yo no voy a dejar Wuthering Waves. Voy a disfrutar de la parte buena de Wuthering Waves, pero la crítica nunca puede faltar siempre y cuando se haga desde el respeto. Eso sí, si manipulan, manipulan, que es lo que han hecho y ha sido muy feo y muy grave y no se lo merece ninguna comunidad. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Met, gracias por llegar hasta el final, cuidaos mucho, dejar en los comentarios vuestra opinión, os leo, tener muy buen día, no sean miñimiñis y chaito.